Hola, ¿cómo están? Acá les voy a pasar el video ese que les prometí de los dos ejercicios que me faltó explicarles hoy. Así que vamos a ir rápido. El primer ejercicio que quería mostrarles es el siguiente. Dice, al hacer reaccionar 0,0404 moles de amoníaco con 0,17 moles de nitrito de potasio, si el rendimiento de la reacción fue del 45,5%, según la reacción, aquí tenemos amoníaco más hidrógeno y yodo más nitrito de potasio, o sea, potasio, nitrógeno, oxígeno 2, para darme nitrógeno 2 gaseoso, el amoníaco también está en estado gaseoso, más 2 moléculas de agua, más iodo de potasio. Dice el ejercicio que tenemos 0,0404 mol, tenemos 0,17 mol de ácido iohídrico o hidrógeno y yodo. El rendimiento es de 45,5% y nos pide calcular los gramos de yoduro de hidrógeno, de potasio, perdón, moles de reactivo en exceso, moles de reactivo en exceso, y por último nos piden las moléculas de X moléculas de nitrógeno 2. Ahí tienen todo el tema. Vamos a completar lo que tendríamos en la tablita. Un mol, 6,02 por 10 a la 23, y un mol, la masa molar del yodo, que es 127, más la del potasio, que es 39, 166 gramos. Bueno, acá va a estar algo que yo les comenté en la clase de hoy, que es la siguiente. Bueno, ustedes el reactivo limitante van a comparar el amoníaco con el nitrógeno y el hidrógeno yodo o ácido iohídrico con el nitrógeno. Observen que no es necesario hacer ese cálculo. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque acá tenemos un mol, va a ser un mol. Un mol va a ser un mol. Como estos dos tienen la misma cantidad de moles, no vamos a comparar moles con moles, o moles con gramos, pero los dos tienen la misma cantidad de moles, la relación es 1 a 1, lo que vos tengas acá, ahí automáticamente te dice cuál es el reactivo limitante. Este número es más chico. Por lo tanto, te va a dar un número más chico de nitrógeno 2. Por lo tanto, directamente, de esta manera, puedo decir que este es el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, como me va a pedir la masa de yoduro de potasio, voy a trabajar con el reactivo limitante. Y voy a decir que un mol de amoníaco, que es el reactivo limitante, me van a permitir obtener 166 gramos de yoduro de potasio si tengo 0,0404 mol de amoníaco X. Por lo tanto, voy a obtener 166 por 0,0404,
6,71 gramos. Pero recordemos que esto es al 100% de rendimiento. ¿Por qué? Porque íbamos de reactivos hacia productos. Si tengo 45,5% de rendimiento, esto me va a dar 3,05 gramos de iodo de potasio. Y ese sería el punto A. Ahora viene otra cosa nueva, los moles de reactivo en exceso. Sabemos que el hidrógeno iodo o iodo de potasio, no, iodo de hidrógeno, va a ser el reactivo en exceso. Si recordamos un poquitito lo que les enseñé hoy, vamos a tener que esto va a ser el iodo de hidrógeno, esto va a ser el amoníaco. Cuando reaccione todo el amoníaco, se detiene la reacción. Lo que vamos a tener que calcular en esta circunstancia es cuántos moles de reactivo en exceso no reaccionaron. Entonces, recuerden que esto va a ser lo total. Vamos a calcular con el amoníaco, que es el reactivo limitante, vamos a calcular lo que reaccionó, o sea, vamos a calcular esta partecita. Vamos a decir que un mol de amoníaco reacciona con un mol de iodo de hidrógeno. Si tengo 0,0404 mol de amoníaco, X 0,0404 mol de hidrógeno y yodo. Eso es lo que reaccionó. Ahora, de lo total vamos a restarle lo que reaccionó y vamos a sacar lo que no reaccionó. Entonces decimos que moles de exceso va a ser igual a 0,17 mol menos 0,0404 mol. Y esto me va a dar 0,13. 0,13 mol. Bien. La última parte nos pide calcular las moléculas de nitrógeno 2, obviamente que el 45%. Por lo tanto, lo que voy a usar va a ser el 45%, 45,5% de iodo de potasio. Entonces voy a decir que 166 gramos de iodo de potasio se obtendrían con 6,02 por 10 a la 23 nitrógeno 2. Si tengo 3,05 gramos de iodo de potasio, ¿cuántas moléculas serían? 3,05 por 6,02 por 10 a la 23, dividido 166, me va a dar 1,11 por 10 a la 22. 1,11 por 10 a la 22 nitrógeno 2. Está resuelto todo ese ejercicio. Bueno, vamos a compartir el último ejercicio, que es este de acá. Mientras voy borrando el pizarrón. Y tenemos la reacción que es cobre más ácido nítrico
van a reaccionar para darme nitrato de cúprico, dióxido de nitrógeno más agua. Entonces tenemos cobre en estado sólido, más ácido nítrico, acuoso, me va a terminar dando nitrato cúprico más dióxido de nitrógeno, es un gas, este está acuoso, más agua. 2, 2, 2, 2, 4 de ácido nítrico. Y el ejercicio dice, si el rendimiento de la reacción es 90%, ¿qué volumen de dióxido de nitrógeno se obtiene medido a 35 grados y a una presión de 4 atmósferas? Dióxido de nitrógeno, X litros, a una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 4 atmósferas. Te está faltando la parte de arriba, que la parte de arriba decía que si hago reaccionar 2 litros de una solución de ácido nítrico, 4,0 molar, con exceso de cobre, ¿sí? ¿Cuántos litros de dióxido de nitrógeno voy a obtener? Medido a 35 grados centígrados. Calcular la masa que queda sin reaccionar del reactivo en exceso. Calcular la masa de exceso. Perdón, esto decía entonces 20 gramos gramos. Nos pide exceso, la masa. Y por último, la pureza del cobre. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Lo que me interesa es cómo lo sacan esto. Entonces, ahí tienen la reacción, son 200 gramos de cobre. Esto me olvidé de ponerlo en la imagen. 2 litros, 4 molar de ácido nítrico. Hay que calcular el volumen. Recordemos que para calcular el volumen de un gas, lo primero que hay que sacar es la cantidad de moles. Luego, hay que tener en cuenta que acá necesitamos la cantidad de moles que reaccionarían. Por lo tanto, tengo que decir que 4,0 mol de soluto lo voy a tener en 1 litro de solución. Si tengo 4 litros de solución, voy a tener 16 moles. O sea que acá va a haber 16 moles. Por lo tanto, voy a tener 4 moles, 1 mol, 63,3 gramos, y acá voy a tener 2 mol. Hay que calcular el reactivo limitante, ¿por qué? Porque tengo un dato de reactivo y otro dato de reactivo. Entonces, voy a comparar el cobre con el dióxido de nitrógeno, y voy a decir que 63,3 gramos de cobre van a reaccionar para obtener 2 mol de dióxido de nitrógeno. Si yo tengo 200 gramos de cobre X, luego 4 mol de ácido nítrico, me van a permitir obtener 2 mol de dióxido de nitrógeno.
si tengo 16 mol de ácido nítrico, voy a obtener X moles de dióxido de nitrógeno. 32 dividido 4 es 8 mol. 8 mol. 400 dividido 63.3. No. Sí. 400 dividido 63.5. No, punto 3.5. Me va a dar 6,3. 6,3 mol de monóxido de nitrógeno. Obviamente, el cobre va a ser el reactivo limitante y el ácido nítrico va a ser el reactivo en exceso. Voy a obtener esta cantidad de moles, pero recordemos que si tengo un 100% de rendimiento, voy a obtener 6,3 mol de dióxido de nitrógeno. Si tengo un 90% de rendimiento, voy a obtener 5,67 mol de dióxido de nitrógeno. Pero a mí no me están pidiendo el volumen. Por lo tanto, volumen va a ser igual a 5,67 mol por 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol, por la temperatura, que son 35 más 273, va a ser 308 Kelvin, y 4 atmósferas de presión. Lo multiplico por 0,082, lo multiplico por 5,67, dividido 4, nos va a dar 35,8. Bien, ahora me pide la masa de exceso. El tema es el siguiente, yo el exceso lo tengo en moles. Por lo tanto, voy a tener que decir que 4 por 63 gramos, voy a tener que poner 63 gramos acá. Y acá voy a tener 16 por 63 gramos, porque me está pidiendo la masa de lo que no reaccionó. Y 16 por 63 nos va a dar 1008. 1008 gramos, que va a ser lo total. Y 4 por 63 va a ser 252 gramos. Esto lo vamos a usar para la regla de 3. Entonces, recordemos que el reactivo en exceso se saca con el reactivo limitante. Y decimos entonces que 63,5 gramos de cobre van a reaccionar con 252 gramos de ácido nítrico. Si tengo 200 gramos de cobre, ¿cuántos gramos de ácido nítrico voy a usar? Y esto nos va a dar 794 gramos de ácido nítrico. Eso es lo que reaccionó. Entonces, 1008 gramos menos 794 gramos nos va a dar un total de 215 gramos de exceso sin reaccionar.
Vamos a ver el último punto de este ejercicio. Decía lo siguiente. Si la pureza de la muestra de cobre fuera mayor, manteniendo constantes los reactantes, datos del enunciado y el rendimiento de la reacción, indicado en el ítem O, la masa de nitrato de cobre sería mayor, igual o menor. Bueno, a ver. Sí. Esto tuviera pureza, no reaccionaría a 200 gramos, reaccionaría menos. ¿Sí? Ahora, supongamos que la pureza me permite pasar esto a reactivo limitante y no esto. Si la pureza hace que esto se transforme en el reactivo limitante, lo que voy a obtener es menor cantidad de nitrato de cobre. Si lo que tengo de pureza me mantiene me mantiene esto como reactivo limitante, voy a obtener la misma cantidad de nitrato de cobre que tenía antes. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo el reactivo limitante el ácido nítrico. Ahora, recordemos, si el cobre pasa a ser reactivo limitante, voy a obtener menor cantidad. ¿Por qué? Porque se va a detener la reacción cuando se consuma el cobre, que es ahora reactivo en exceso. Pero en ese caso sería reactivo limitante. Si este sigue siendo reactivo limitante, voy a obtener la misma cantidad de nitrato de cobre. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, esos eran los dos ejercicios que les había prometido. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima clase. Chao.